tardes, estimados participantes. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro sincrónico de la unidad curricular o cátedra Derecho Procesal Civil 1, correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEP. Damos inicio entonces a lo que es el desarrollo de la unidad número 3, correspondiente a las partes en el proceso. Bien, las partes sencillamente son quienes, dado el conflicto que se presenta dentro de las relaciones jurídicas y más que todo dentro de la relación jurídico-material que realizaron, pues dado a la cualidad, al interés, a la legitimación, pues son las aptas para actuar dentro de un juicio. Y cuando se toca el tema o el punto de la trilogía del derecho procesal, tenemos que entender de que precisamente el primero de ellos, la acción, se activa es porque una de las partes se ve lesionada, se ve hasta cierto punto deslegitimada de una situación jurídica en la cual no se realizó como debía realizarse y por ello acude precisamente ante las instancias jurisdiccionales por medio de la acción judicial, en la cual más adelante lo van a aprender ustedes a través de un instrumento llamado la demanda, a los fines de recuperar esa legitimidad, de normalizar esa relación material y, cómo no, de solucionar el conflicto por el cual se derivó producto de ese quebrantamiento. Pues bien, para precisamente conocer cómo es que dentro de un proceso actúan las partes, tenemos que saber lo que son las partes, cómo van a tener su grado de legitimación, qué condiciones se necesitan para poder actuar, cuando hay pluralidad, qué sucede cuando se sustituye, cuando se sucede, la representación judicial, que es muy importante conocerla, y cómo es que se acude ante ella. Bueno, partiendo de la definición del doctor Luis Loreto y dada la normativa legal a partir del artículo 1136 del Código Civil, pues la parte tiene que reunir o sencillamente la persona, cuando va a actuar en un juicio y se convierte en parte, debe tener ciertos requisitos para que su actuación pues no sea desvirtuada. El doctor Luis Loreto expone lo siguiente: toda persona que se afirme titular de un interés jurídico propio tiene la cualidad para hacerlo valer en juicio, cualidad activa, y toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés en nombre propio tiene a su vez la cualidad para sostener en juicio, cualidad pasiva. Fíjense que acá el doctor Loreto, además de indicarnos unos requisitos de legalidad, él ya prácticamente nos está indicando que en un juicio actúan dos. Uno, para hacerlo valer, es decir, para iniciarlo. Y ahí es donde está el elemento de la acción, o sea, inicia, mueve el procedimiento a través del órgano jurisdiccional. Y la otra tiene, como se dice en su nombre, la cualidad para sostenerlo, para continuar en él. Y es precisamente hacia quien va dirigido ese reclamo que se hace a través de un tribunal, que es cuando se interpone la demanda. Entonces, tanto el que impulsa producto de un interés y activa el órgano jurisdiccional como el que va a recibir a través de la citación lo que se le está pidiendo dentro del órgano jurisdiccional, pues ellos deben tener cualidad. Uno como activo y el otro como pasivo. El uno actúa y el otro va a recibir. El uno inicia el juicio y el otro lo sostiene. Y ambos deben existir para ello una relación material que es lo que le da nacimiento a esa cualidad de parte. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién solicita a través del tribunal la disolución de un matrimonio? Y para ello se hace a través del llamado juicio de divorcio. Previo a ello, tiene que existir una institución por el cual Dios le va a dar origen a esa cualidad, porque quien interpone en un juicio de divorcio son los llamados esposos. Un esposo afectado dentro de las causales establecidas por la normativa legal
o porque ya en la pareja no hay prácticamente compatibilidad de caracteres, entonces actúan, inicia su juicio, su demanda contra el otro esposo, contra el otro esposo por medio de ese juicio. Pero previamente su condición de esposo lo adquirieron a través de un acto que ellos realizaron que se llamó el matrimonio. Entonces, de allí es precisamente donde tienen que partir, que para que tengan esa cualidad deben previamente haber realizado un acto, un negocio. Debe existir una relación material, jurídico, material entre ellas para poder llevar a cabo el juicio y tener esa cualidad de parte que es precisamente lo que le da pie a que naturalmente ejerza la correspondiente acción judicial. De allí, naturalmente, pues las partes tienen, además de la cualidad, tiene que haber legitimación, es decir, la regla general es que la persona que se afirma ser titular de un interés jurídico propio tiene legitimación para hacerlo valer en un juicio. Y la persona contra quien se afirme la existencia de ese interés jurídico propio tiene a su vez la legitimación para hacerlo sostener en juicio, legitimación. De allí es que tanto el interés para actuar como el interés para sostenerlo tienen que tener el juicio. Y además de tener la cualidad, tienen que tener la capacidad. Y esa capacidad sí expresamente, tal como lo indica el doctor Rangel en su libro, esa capacidad sí está establecida en la ley. Artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, en la cual comienza lo relacionado con las partes en lo relacionado a la capacidad procesal. Son capaces para obrar en juicio las personas que tengan libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionarlas por sí mismos o por medio de apoderados, salvo las limitaciones que establece la ley. Bien, acá en el contenido de la norma establecida en el Código de Procedimiento Civil, me voy a detener sobre todo en las tres últimas líneas de la norma, las cuales pueden gestionar por sí mismos o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas por la ley. Bien, en este caso hay que partir de lo siguiente. Las partes, cómo no, si observamos la norma del artículo 26 de la Constitución, que es el acceso a los órganos de la Administración de Justicia, con esta norma del Código de Procedimiento Civil, en cierto grado hay similitud, porque tanto el acceso a la Administración de Justicia como gestionar por sí mismo, en un primer momento diera la impresión que la persona por sí sola puede entrar al órgano jurisdiccional y poner, como se dice, plantear su conflicto, su problema, y de ahí recibirle su denuncia o su demanda y empezar a tramitar el procedimiento. ¿Cómo no? Ellos son los titulares de la acción, tienen la capacidad. Lo que sucede es que el órgano jurisdiccional y los actos que allí se realizan en el órgano jurisdiccional son actuaciones que tienen una formalidad muy solemne. El interponer una demanda como inicio del proceso ya de por sí es un acto que requiere de una solemnidad y sobre todo de una legitimidad para que no se produzcan más adelante hechos de que estuvo viciada. Pues bien, las normas del proceso y la propia ley de abogados ya establecen de que cuando las personas acuden a los órganos de la Administración de Justicia, sobre todo a interponer todo lo relacionado con la violación de sus derechos e intereses o los conflictos que se presentan, ellas deben ser asistidas por abogados. Por un lado asistidas o por otro lado representadas. Entonces, cuando la norma nos habla de gestionar por sí mismo, acá en este momento es cuando la persona va asistida por abogado, que de por sí nosotros somos los que redactamos y hacemos el documento. Esa demanda, esa solicitud, esa querella, todo eso lo hacemos, somos nosotros los abogados. Entonces, de esta manera, pues sencillamente la persona tiene que acompañarse con el abogado. Y eso por el lado de sí mismo. Pero también está que la persona puede delegar o puede nombrar a través de un documento llamado poder o a través de un mandato a el abogado para que lo represente en el juicio.
Y ahí sí es cuando por lo menos nosotros, pues como abogados, actuamos con el poder de la persona y realizamos todas las gestiones, todos los actos que allí se realizan dentro de las limitaciones establecidas por la ley. Eso se refiere cuando la capacidad está cuestionada. Y cuando la capacidad está cuestionada, tenemos el caso de los menores de edad. Hay procedimientos en los cuales pues, puede participar un menor de edad, pero ese menor de edad tiene que estar representado por su representante legal, que en este caso puede ser el padre o la madre. Está también el caso de los entredichos, es decir, aquellas personas que son sometidas bajo el régimen de interdicción. Ellas, para poder actuar en juicio, tienen que estar representadas por su tutor. Y el tutor es el que actúa en nombre de ellas si tiene que actuar en el juicio. Bien, entonces aquí me quería detener porque el elemento capacidad sí es un elemento que tenemos que tenerlo muy pendiente. Y sobre todo, en el caso de los menores, también por lo menos con las personas entredichas. Si hay una persona que tiene dificultades mentales, pues a esa persona hay que someterla. Esa persona con dificultades mentales en ningún momento va a poder actuar en el juicio. Y cualquier actuación que se observe de por sí se anula de pleno derecho. Bien, bien. El liticonsorcio. El liticonsorcio consiste en la pluralidad de las partes. Puede ser pluralidad del demandante, que es el llamado litisconsorcio activo. Puede haber pluralidad de demandados, que es el llamado litisconsorcio pasivo, o puede haber un litisconsorcio mixto, es decir, pluralidad de demandantes y pluralidad de demandados. O sea, aquí es cuando las partes son varias. ¿Ves? Entonces, ahí es cuando tocamos el punto del litisconsorcio. Ahí tenemos la clasificación, el litisconsorcio activo, pluralidad de demandantes, el litisconsorcio pasivo, pluralidad de demandados, y el litisconsorcio mixto es cuando existe pluralidad de actores y de demandantes. Es decir, son demandantes y demandados conforman un litisconsorcio. Pero también tenemos el llamado consorcio voluntario, que en forma activa, este litisconsorcio se constituye a todas estas personas que fueron objetos del daño. En forma pasiva, cuando una persona es objeto de un hecho ilícito cometido por varias personas. Bueno, esto más que todo puede suceder en el caso también de las tercerías, que hay momentos se puede presentar esta figura del litisconsorcio. Ahora, necesario cuando la naturaleza de las relaciones jurídicas afectan a una o dos personas. Caso típico, el consorcio de la tercería, el tercero actual contra el demandante y el demandado. Bueno, entonces precisamente, tanto el voluntario como el necesario se presenta más que todo es con la figura de las tercerías. Bueno, representación de la parte. Bueno, acá pues tenemos que tener presente de que cuando la parte actúa a través de representante, este es el típico caso del Poder Judicial. Y en esto sí tenemos que estar muy claros porque en nosotros los abogados esto sí se produce muy frecuentemente en los procesos. Ya les había tocado en la norma del 136 del Código de Procedimiento Civil de por sí o por medio del apoderado. El apoderado o representante de la parte litigante debe comparecer al proceso previsto de un documento auténtico otorgado por esa parte, el cual debe contener las facultades que le han sido conferidas a objeto de desempeñar la representación a cabalidad y en conformidad con el mandato que le ha sido conferido. ¿Dónde es que se otorga generalmente este documento poder o este instrumento poder para actuar en juicio? Generalmente este instrumento auténtico se otorga es por vía de notarías públicas, pero solamente cuando se refiere a ese expediente específico, es decir, a ese procedimiento específico, existe también el llamado poder apudacta, que se otorga solamente en ese expediente. Entonces aquí tenemos las actuaciones del apoderado, bueno, los deberes que tiene el apoderado en la norma del 150
y 151 del Código Civil. Bueno, el otorgamiento del poder, la forma como se otorga el poder, la sustitución del poder, eso es una facultad que también tiene que estar indicada ahí mismo en el documento, en la cual en determinados momentos puede ser que el abogado que inicia el juicio pues no esté presente para un determinado acto, entonces por este tiempo o puede ser por la continuación del juicio, sustituye el poder a otro abogado, continuando él ejerciendo en otras ocasiones a los fines de que por lo menos puedan en el juicio trabajar dos abogados en caso en que en unas actuaciones pues no puede estar el abogado que primeramente inició el proceso y él pues continúa con la representación ejerciendo las mismas facultades como quedó establecido en el poder. Porque en el momento en el cual se da sustitución de poder, ese abogado sustituido va a seguir cumpliendo las mismas facultades que le fueron indicadas al primer abogado. No es que el abogado sustituido va a tener otras facultades, no, él va a tener, sigue siendo las mismas. O sea, se sustituye en el poder conservando y ejerciendo esas mismas facultades. Y con respecto al abogado que lo sustituyó, muchas veces se reserva seguir continuándolo en cualquier otro momento del juicio. Porque en un primer momento pudiera ocurrir que el abogado sustituido es el que va a asumir de nuevo el juicio y el otro queda por fuera. No, esas son unas facultades que se dan en casos extremos con el fin de poder tener un relevo en caso de que se considere necesario. Y como le indiqué, el poder apudacte en el 152 del Código de Procedimiento Civil, pues este es un poder por el cual se otorga única y exclusivamente en el expediente que se lleva en curso. Eso igualito se indican todas las facultades, pero solamente es para ese expediente. En otros expedientes, el abogado no puede actuar, tendrían igualmente que en ese expediente dar un poder apudacta, y eso es en los actuales momentos es la típica práctica que se está haciendo. Muy de vez en cuando se pueden estar otorgando poderes autenticados, sino que sencillamente dentro del mismo expediente, pues se le da el poder al abogado. Tenemos los deberes de las partes, apoderados y sustitutos. Bueno, la ley establece tanto el Código Civil, tanto también la ley de abogados, y qué son los deberes que tendría que cumplir el abogado, los apoderados y también los sustitutos. Bueno, el 170, muy someramente, pues se los indico, las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el proceso de probidad. En virtud deberán exponer los hechos de acuerdo a la verdad, no interponer pretensiones, ni alegar defensa, ni promover incidencias cuando tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamento. No promover pruebas, ni realizar, ni hacer actos inútiles e innecesarios a la defensa del derecho que sostenga. Parágrafo único. Las partes y los terceros que actúen en el proceso de actividad o mala fe son responsables de daños y perjuicios que causan. Y así sucesivamente. Bueno, por eso es que siempre uno les recomienda a ustedes como futuros abogados aprender los conceptos de manera muy clara y muy, como se dice, muy verdadera. Porque precisamente en la medida en que nosotros manejemos la ley, tengamos claridad en los conceptos, en las instituciones y la manera como ellos se desenvuelven dentro del marco legal, pues de esa manera vamos a actuar con la verdad, vamos a actuar con fundamentos muy asertivos y de esta manera los resultados pues se van a obtener satisfactorios con el fin de obtener la administración de justicia y de precisamente resolver los conflictos. Entonces, para eso, pues la misma norma y en especial el Código Civil, pues nos indica la receta prácticamente de lo que nosotros tenemos que cumplir. Y por ello es que mientras más consciente se aprendan los conceptos, mientras con verdaderamente sentido de claridad gramatical y sentido hermenéutico tengamos muy claro cómo funcionan las instituciones del derecho, en especial las instituciones del proceso, pues no vamos a ser objeto de quejas, de denuncias y sobre todo de irrespetos
que muchas veces pues sucede en esta profesión. No es porque lo diga prácticamente, pues es un consejo de años de experiencia en la cual pues uno ha transitado por todas estas situaciones. Seguimos aquí con... Bien, ok. Entramos con otro de los puntos por el cual también intervienen las partes, así como ellas están dentro del juicio original, demandante y demandado, puede suceder, y precisamente también lo tocamos en el punto del consorcio necesario, la tercería. La tercería en la cual pues es una situación en que se produce un nuevo juicio dentro de lo que es el procedimiento ordinario general. Y como aquí pues lo expone la diapositiva, la intervención de los terceros en el proceso puede ocurrir de diferentes formas. Forma voluntaria, que puede abarcar los supuestos de la adhesiva, disculpen, adhesiva principal, apelación de terceros u oposición del embargo, hasta la coactiva u obligatoria o forzosa, cuando el sujeto es constreñido a intervenir en un proceso determinado en la que se incluye la cita, el saneamiento, la garantía, de acuerdo a la situación, en la cual mayormente las que más se producen en la primera, que típicamente pues está la adhesiva, la principal y la de la oposición al embargo. Esa sí es una de las que más se presenta. Las otras son muy de vez en cuando, y la cita de saneamiento pues ya es algo cuando se discute o se están debatiendo juicios sobre la garantía de los bienes. Esta figura de la tercería, que también interviene en la parte, porque es un juicio nuevo que se abre, en la cual se forman unas nuevas partes, el demandante, el tercero y el demandado, quien fueron las partes en el juicio original, en el juicio principal original. Voluntaria las normativas, tercería, oposición al embargo, apelación de terceros, forzada, llamamiento a la causa y cita de saneamiento o garantía. Cita de saneamiento o garantía, que son las que generalmente pues pueden suceder en el proceso. Dentro de lo que es el procedimiento se puede dar una tercería que mayormente en la práctica procesal, ella se produce más que todo casi que después de la contestación de la demanda. Ahí es donde mayormente vemos la figura de la tercería. Antes, pues, en realidad no son muy comunes, y claro, cuando generalmente se puedan producir medidas, sobre todo medidas de provisión de enajenar y gravar o de embargo, sí puede producirse, además de la oposición al embargo, una intervención de terceros precisamente sobre una propiedad que a lo mejor esa persona pues también se considera que tiene derecho. La justicia gratuita. Bueno, aunque antes de la reforma constitucional, esto sí era un beneficio en la cual se obtenía de acuerdo a la situación social de los clientes. En la Constitución de 1999, cuando se produce la reforma de la Constitución, pues prácticamente este beneficio de la justicia gratuita pues quedó derogado, ya que las normas del 26 del 254, pues dentro de los principios del acceso a la justicia, dentro del derecho de la tutela judicial y dentro de lo que es el funcionamiento del Poder Judicial, pues ya se toca el tema de la gratuidad. Es decir, los tribunales generalmente pues funcionan es basado en los beneficios y en los presupuestos que emanan del Estado. Sin embargo, en los actuales momentos, pues prácticamente esto de la justicia gratuita, pues ya se puede considerar que está suspendido, porque primero la norma del Código de Procedimiento Civil, pues fue tácitamente derogada por estas normas de la Constitución del 99 con el 26 y 254. Pero tenemos que actualmente, la actual situación económica pues ha conllevado a que el Poder Judicial ya dejó de ser gratuito. Ya el Poder Judicial, las actuaciones prácticamente hay que dar una colaboración. No es que sea una cuestión que se ponga una tarifa, pero sí dar una colaboración, porque prácticamente pues los tribunales están desde el punto de vista de su funcionamiento, todo lo referente a admisiones, todo lo referente a impresiones, todo lo referente a
traslado del personal, cuando se realizan las citaciones, cuando se llevan a cabo los actos de prueba, cuando todo es enmarcado dentro de la colaboración que las partes otorgan. Y esas colaboraciones pues son cantidades que los tribunales colocan, que pueden ir desde una simple impresión, ya hay que dar una colaboración, hasta precisamente cuando se dicta una sentencia. Entonces, primero, pues el beneficio casi que quedó derogado por la Constitución del 99 y ahora la propia Constitución del 99 se ha visto obligada a prácticamente suspender en estos dos artículos, 26.254, la gratuidad de la justicia, puesto que ya ahora la justicia pues tiene que ayudarse, hay que ayudar a la justicia, hay que ayudar a los tribunales, hay que ayudar en el mantenimiento, hay que ayudar en los servicios operativos que realizan, y eso pues son colaboraciones que tienen que realizar las partes. Y eso sí es, como se dice ahora, nuevos lineamientos que se están utilizando en el Poder Judicial. Y por último, pues está el representante del Estado, que es el Ministerio Público. En cuanto a la jurisdicción civil, todavía el Ministerio Público tiene una representación de carácter validador de determinadas actuaciones, sobre todo en lo relacionado al derecho de familia, en lo relacionado con el estado y capacidad de las personas, pues el Ministerio Público tiene ese tipo de actuación. Él convalida, acepta, da consentimiento a las actuaciones que se requieren cuando es llamado. Por lo menos en los juicios de divorcio, el Ministerio Público convalida las actuaciones. Él se notifica, una vez que se admite la demanda, se notifica para que tenga conocimiento de ese procedimiento, juicio que se está llevando a cabo de divorcio. Igualmente con lo relacionado con las acciones de filiación, de reconocimiento de paternidad, de inquisición de paternidad, relacionado a patria potestad, es decir, todo lo que tiene que ver, disculpe, con el derecho a familia, pues el Ministerio Público, así sucesivamente, también con los casos de la capacidad de las personas, las interdicciones, las inhabilitaciones, los juicios de Estado civil, todo eso actúa el Ministerio Público. Entonces, en este caso, pues es un funcionario como representante del Estado que naturalmente le va a dar mucha convalidez y legalidad a los procedimientos que allí se efectúan. Bien, bueno, estimados participantes, damos por culminado lo que es la unidad número 3 de Derecho Procesal Civil con las partes en el proceso. Esta actividad pues va a ser desarrollada a través de una actividad más que todo, que se ha colocado desde el punto de vista de trabajo práctico, mapita conceptual y esa cuestión. Si se va a realizar la actividad, por favor, así como si hicimos el examen, la segunda, que es la que se va a evaluar a partir de la próxima semana, el ensayo. Esta pequeña actividad, pues vamos a tratar de ser, como se dice, ser lo más explícito lo que se le pide. Porque precisamente lo importante de estas actividades, estos mapas conceptuales, es que traten ustedes de desarrollar sobre todo el pensamiento, porque el derecho y sobre todo el proceso actúa mucho de esa manera. Desde que iniciamos con la teoría del proceso, se les ha explicado, se les ha dicho de que hay que tratar de ser lo más explicativos posible. Porque cuando las personas acuden a nosotros los abogados a buscar soluciones a su conflicto, pues muchas veces hay que ya ir a lo que verdaderamente son esas soluciones, y muchas veces esas soluciones pues vienen también del entendimiento que tengan las personas y sobre todo la mejor manera para que sus conflictos pues tengan el menor trauma posible. Por supuesto, el procedimiento se lleva a cabo, pero también dentro del procedimiento pueden venir soluciones alternativas que incluso están establecidas en la propia Constitución Nacional. Y también el Código de Procedimiento Civil lo establece. De allí es que precisamente, pues eso es lo que trato de buscar, que se piense, razone, que se sea analítico, no, claro, muchas veces copiar un concepto, pues hay que escribirlo tal cual como lo manifestó el autor, pero ese concepto tiene
en realidad una interpretación y eso es más que todo a lo que se va. Ya lo que nos quedan, las dos últimas evaluaciones, parte de la que tienen ya que presentar la próxima semana, pues es lo relacionado primero pues con este y segundo esa actividad práctica, tanto teórica como práctica, en la cual pues lo importante es que se razone y se dé la respuesta asertiva, porque a la hora, la verdad, cuando se actúa frente a las personas, pues las personas lo que quieren es buscar es soluciones. Eso es lo que quieren buscar las personas. Y para eso tenemos que ser asertivos y precisos en esas soluciones que se van a dar para que el cliente por lo menos sienta un poquito de satisfacción y confianza en nosotros, los abogados, y como no también en el Poder Judicial, que es la institución ante la cual acudimos como abogados que somos. Bueno, de mi parte, muchas gracias por su atención y nos veremos en el último encuentro sincrónico. Muy buenas tardes.